Que están ya acá y podemos retomar este tiempo de estudio, de crecimiento en el conocimiento de Cristo. Vamos a orar, pedimos que Él nos guíe, que nos ilumine y podamos ser edificados por Él. Padre, gracias por tu favor, tu bondad y tu fidelidad. Hoy oramos, Señor, para que, como está escrito, concedas a tu iglesia, a tus hijos, un espíritu de sabiduría, de revelación, de iluminación, Señor, y la unción del Santo que está en nosotros, que habita en nosotros, pueda enseñarnos todas las cosas. Padre, el Espíritu Santo de Dios que nos has dado por medio del Hijo, Señor, nos lleve al entendimiento de toda verdad, Padre bueno. Disponemos nuestra vida para ser, Señor, edificados por tu Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados, vamos a conocer en la lección de hoy los participantes del nuevo pacto. ¿Quiénes son los que participan de esta gracia del nuevo pacto? Y es que en todo pacto, en todo trato, en todo convenio, hay por lo menos dos personas. Hay por lo menos dos involucrados para que se pueda desarrollar, se pueda llevar a cabo. Uno que recibe, uno que se beneficia, otro que pone condiciones para que ese beneficio pueda ser una realidad. Y entonces en esta lección lo que vamos a definir es justamente los participantes de este pacto, porque ha sido problema de debate teológico durante muchos años la participación de estas dos partes en el pacto y en la historia de la humanidad. Entonces, la idea justamente hoy es poder ir esclareciendo esa realidad y esa verdad. Entonces, el asunto es que hay algunas personas que definen que ese pacto, este nuevo pacto, Dios lo hizo, fue con los pecadores. Y entonces ahí estamos hablando de un asunto global y total de todos los pecadores, o sea, toda la raza humana que por naturaleza es pecadora, y no hay una limitante en ese pacto. Otras líneas teológicas han determinado que ese pacto es entre Dios y la simiente natural de Abraham, o sea, con el Israel como nación, el Israel geográfico que nosotros encontramos en Medio Oriente. Y otras personas o otras teologías pues lo han manejado que sí es como en la realidad de la simiente de Abraham, pero más como el apóstol Pablo lo define, en la simiente espiritual que es resultado del sacrificio de Cristo. Entonces, justamente hoy vamos a abordar este tema especial y vamos a hablar del primer participante de este pacto. La parte principal, lo trascendental de este nuevo pacto, el gestor de este nuevo pacto, que definitivamente es el Padre eterno. Él es el gestor de este pacto. De hecho, todos los pactos que están en la Biblia, ninguno fue iniciativa de hombres, siempre fue la voluntad de Dios ejerciéndose plenamente. Entonces, este nuevo pacto no es la excepción. Este nuevo pacto sigue siendo una iniciativa divina, sigue siendo una iniciativa del Padre como gestor de su propósito eterno y el Hijo eterno como fiador y heredero de todas las cosas pertenecientes a este pacto. Entonces, esta realidad de pacto se establece es por el Padre, que inicia, que es el gestor, que es el que determina el pacto, con el Hijo, donde define su propósito eterno. Acompáñenme a leer, por favor, Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5. Efesios capítulo 1 y versículos 4 y 5.
Dicen las Escrituras, Efesios 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En estos versos nosotros encontramos esta grandiosa realidad, y es que toda la intención fue provista por el Padre. El versículo 3 nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que es efectiva en Cristo. Y el verso 4 afirma esta realidad diciendo que el Padre eterno nos escogió en Él, en Cristo, en el Hijo eterno, fue desde antes de la fundación del mundo. Y esa gloriosa elección desde antes de la fundación del mundo para que la iglesia fuera una expresión de gracia en la tierra, para que nos presentáramos como santos y sin mancha, fue basada en un amor eterno. El verso 5 define que fue en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos en Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad. Entonces no hay forma que el hombre haya tenido injerencia en ese nuevo pacto, porque lo escogió fue Dios en el Hijo antes de la fundación del mundo. Lo determinó fue el Padre en el Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. El hombre no tuvo injerencia en esa realidad, por eso es el Padre siendo el gestor, siendo el promotor. De hecho, yo los invito a que puedan escudriñar, buscar en las Escrituras todos los versículos, todos los textos donde en las Escrituras nos hablen justamente de la voluntad de Dios, los designios de Dios, los negocios del Padre, el consejo anticipado de Dios. Todo esto lo que está expresando es justamente esta realidad de nuevo pacto estableciéndose en la eternidad. Por eso cuando Pablo habla, en Él fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, Pablo está hablando de una realidad eterna. No había tiempo cronológico, no había espacio, no había materia. Era donde eternamente las Escrituras dicen que el Hijo habitaba, era en luz inaccesible. Es en ese ámbito eterno en donde el Padre eterno con el Hijo eterno definen esta realidad de nuevo pacto. Es ahí donde se gestiona y donde se expresa. Por eso en las primeras lecciones definimos que este nuevo pacto no es nuevo porque de repente aparece, no es nuevo porque, híjole, Adán pecó y ahora ¿cómo le hacemos? No aparece siendo nuevo porque Israel no pudo cumplir con las demandas de la ley y ahora está Dios preocupado por qué hacer. De ninguna manera. Este nuevo pacto es nuevo, hablamos esa vez, porque es un kainos pacto con una naturaleza diferente, con una esencia diferente a los pactos que se habían determinado durante la historia. Este es un pacto eterno. Y entonces aparece este nuevo pacto como una realidad de un Dios soberano, benévolo, un Dios lleno de gracia, perdonador y dispuesto a eximir el pecado. Inherente al pecado era la muerte, porque siempre fue la consecuencia, la paga del pecado siempre fue la muerte. Y por eso es que este nuevo pacto, su tarea real era poder justamente liberar a la humanidad del poder del pecado
y de la muerte. El nuevo pacto lo que expresa es la realidad de un Dios que ama, de un Dios que perdona y que está buscando eximir el pecado para que los salvados puedan tener comunión con Él y así cumplir el propósito eterno de Dios. Amén. Entonces, el primer participante en esta realidad es el Padre y el Hijo. Ellos son los gestores. En la eternidad se vuelve esto una realidad. Entonces, lo que vamos a cotejar es la segunda realidad. ¿Quién es el siguiente participante? Y realmente se vuelve un poco complicado definir quién es la segunda persona de este pacto, porque históricamente no hay una indicación definida ni alguna limitación de este pacto hasta que justamente aparece Abraham, a quien se le dan las buenas noticias, se le dan de antemano las buenas nuevas. Y con el correr del tiempo justamente se hace perfectamente evidente que esta nueva relación de pacto no era para incluir a todas las personas, sino que cuando Dios estableció su pacto con Abraham, lo limitó al patriarca y a su simiente. Y es esta simiente la que nosotros debemos entender, saber y conocer. Estableció Dios su pacto con Abraham y con su simiente, pero no con la simiente natural, no con la simiente genealógica, sino con la simiente espiritual en quien había realmente un hijo prometido, un heredero de todas las cosas. Leamos por favor Gálatas capítulo 3 y versículo 6, del 6 al 18. Gálatas capítulo 3 y versículos del 6 al 18. Acá el apóstol Pablo va justamente a exponer este pacto que no nace con Abraham, sino a él se le anticipan, se le dan las buenas nuevas. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por lo tanto, que los que son de la fe, ¿qué son ellos? Hijos de Abraham. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe. Gálatas 3, vamos ahorita por el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice
y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Entonces, veamos este asunto. Dios estableció ese pacto con todos aquellos quienes Él, de entre la masa de perdidos, ha decretado adoptarlos como hijos por gracia, para dotarlos con una cualidad de fe salvadora. Este pacto eterno que se llevó a cabo en la eternidad entre el Padre y el Hijo eterno fue expresado a Abraham y trascendió a su simiente. El asunto es entender justamente quién es la simiente de Abraham. Porque si pregunto quién es el hijo de la promesa, la respuesta rápida es Isaac. Pero Isaac únicamente es figura de Cristo. La verdadera promesa de Dios siempre fue el Hijo eterno. De hecho, el apóstol Pablo lo determina de esta forma ahí en la carta a los Gálatas, como el hijo de la promesa siempre fue Cristo. Isaac fue figura. Exactamente. La simiente, el hijo de la promesa, en quien el Padre iba a expresar todo su pacto eterno, iba a ser en la simiente de Abraham. Pero la simiente de Abraham no es Isaac, la simiente de Abraham no es Jacob, la simiente de Abraham no es todas las tribus de Israel. La simiente de Abraham siempre fue y hoy se manifiesta como Cristo. Él es la simiente de Abraham. No le busquemos más simientes a Abraham, no le busquemos más parientes a Abraham, no le busquemos más raza y genealogía a Abraham, porque el único que cumplió todas las expectativas del Padre como el Hijo de la promesa fue Cristo Jesús. Y es justamente en Él que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso los que participamos de ese pacto somos la genealogía de Abraham desde una realidad espiritual. Su simiente es Cristo, y todos los que estamos en Él somos descendientes de Abraham. Él se convierte, dicen las Escrituras, justamente en nuestro Padre Abraham. Amén. ¿Cómo vamos con esto? Bien, entonces, al interpretarse el establecimiento del pacto con Abraham a la luz de todas las Escrituras, justamente los teólogos reformados encontraron evidencia abundante y suficiente de que el nuevo pacto es uno que se establece con quienes están en Cristo. El nuevo pacto se establece y se manifiesta en el Hijo y con todos los que están en Él, en Cristo Jesús. Ahora, veamos la universalidad y la particularidad del pacto con Abraham. Porque entender el pacto abrahámico es importante para conocer con certeza la segunda persona que participa del pacto.
Entonces, ya vimos que no es un pacto sin límites, sino que este pacto fue determinado a Abraham y a su descendencia. No es un pacto que no tenga límites, está limitado a Abraham y a su descendencia. Entonces, veamos rápido cómo el nuevo pacto no es la continuación o magnificación del viejo pacto, como lo hemos considerado ya en lecciones anteriores. Gálatas capítulo 3 y verso 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Notemos entonces cómo le fue dicho a Abraham, es la buena noticia de lo que Dios haría en un futuro. En ti serán, en ti participarán, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces el nuevo pacto no inicia con Abraham, pero a él se le dan las buenas noticias de antemano. Entonces, entender y conocer el pacto de Dios con Abraham nos va a dar toda la luz que necesitamos para que la expresión del pacto eterno en el nuevo pacto pueda ser comprendida en quiénes son los participantes. Y es justamente en este verso donde se nos habla que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y es aquí donde surge la idea de un pacto universal que puede ser para todo individuo, pero esto es resultado de una mala interpretación, porque el Nuevo Testamento nos aclara este detalle del nuevo pacto. Y es que veamos, Dios llama a Abraham es con un propósito particular y un propósito universal. Primero Dios escoge un hombre, en él elige y decide formar un pueblo por medio del cual él se revelaría a todo el mundo, por medio del cual él se expresaría a todas las naciones. Entonces, Abraham representa un punto de partida para el plan de redención. Justamente en la línea mesiánica es una realidad nuestra justificación por la fe de Abraham. Todos somos justificados es en esa misma clase de fe, la fe de Abraham. Entonces, la bendición para todas las familias de la tierra no significa todo individuo de forma particular, sino que esta participación ya no estaría limitada a un solo grupo étnico. Y este es el asunto, que pensar que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra nos ha hecho siempre pensar en un pacto que es universal, donde incluye a cada individuo. El asunto es que Dios está determinando es un pacto universal en el sentido de todas las familias de la tierra, no cada individuo, sino ya no determinado solo por una nación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿quién era el pueblo de Dios? Israel. Nadie más podía decir nosotros somos el pueblo de Dios, porque fue muy determinante que el pueblo escogido de Dios, el pueblo que le pertenecía a él, era Israel. Entonces, era únicamente el pacto que se hizo con Israel no fue universal, sino fue un pacto particular con una nación. Pero a Abraham se le dice que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ya no solo la nación Israel, ya no solo el sector Israel, sino todas las naciones de la tierra.
Ahora, este nuevo pacto entonces sería para toda etnia, para todo pueblo y nación, pero no necesariamente para cada individuo. Este es el asunto trascendental. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versos 9 al 10. Apocalipsis capítulo 5 y versículos del 9 al 10. Dicen las Escrituras: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vean este cántico glorioso cuando aparece el Cordero de Dios como inmolado, quien tenía toda la potestad y el dominio para abrir el libro y desatar los sellos. Y aquí es donde encontramos justamente el entendimiento de todas las familias de la tierra, porque ahora Juan está determinando es que en el Hijo eterno estos seres que se rinden al Señor y le cantan un cántico nuevo, les dicen: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Pero vean cómo lo determina: de toda lengua, de toda tribu y linaje y nación. No están diciendo las Escrituras a todo individuo, a toda persona, sino de toda lengua, toda tribu, de todo linaje y de toda nación. Este es el sentido universal del nuevo pacto. Ya no es solo para el Israel como nación, sino ahora es toda lengua, toda tribu, todo pueblo y nación. Pero no todo individuo de toda lengua, no todo individuo de cada tribu y no todo individuo de cada nación, sino de las naciones. Él ha tomado para sí un pueblo y ha hecho su iglesia y la ha redimido, es para su Hijo Jesucristo. En Él la santificó, en Él la ha presentado santa, pura y sin mancha. Pablo dice que quienes disfrutan de la herencia y participación del pacto no son las simientes como si hablara de muchas, sino de una, la cual es Cristo. Gálatas 3:16 dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces la verdadera simiente y heredero de todas las cosas es Cristo, y solo quienes están en Él son los que disfrutan de esta gracia del pacto. Gálatas 3:29 dice: y ustedes sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, si nosotros somos es de Cristo, tenemos la certeza de que somos linaje de Abraham y nosotros somos herederos de la promesa. Y esta realidad es lo que limita el pacto únicamente a quienes son de Cristo, están en Cristo y fueron elegidos en Cristo. Por lo tanto, amados, universalmente todas las familias de la tierra significa es que toda nación será alcanzada. Toda etnia tendrá acceso al Evangelio y ningún pueblo de la tierra quedará fuera del alcance de este pacto. Pero este alcance universal no lo hace participar a cada individuo, sino ya se ofrece
un alcance para todos. Ya no es solo Israel, como en el Antiguo Testamento. Ahora es de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas. Nadie, ninguna etnia, tribu o nación se quedará fuera, sino todas tendrán acceso al evangelio del reino de Dios. Pero los que participen de este pacto no serán todos los individuos, sino son los que están en Cristo, quienes, según Efesios 1:4, el Padre eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Claro, definitivamente. Entonces, amados, los participantes